estamos cumpliendo un año como congregación. Dar un aplauso al Señor, porque pero aquí, como te digo, es un año que nos hemos congregado, un año que el Señor nos ha permitido reunirnos como congregación. Pero también el Señor dice: ¿qué cuentas me entregas? En este año, ¿qué me entregas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo les ha ido? Y perdón, Señor, pues algunos ya se pusieron más gorditos, otros ya se fueron, pero aquí estamos, Señor. ¿Crees que Dios se puede gozar solamente con eso? Y esto es algo que es importante. En estos días hemos estado estudiando el tabernáculo, vamos a estar estudiando el tabernáculo, que es algo que es muy importante. Pero para que nosotros podamos entender quién es, bueno, pues vamos a dar gracias. Bueno, entonces te decía, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y bueno, pues he titulado a esta predicación, ¿verdad? Le he puesto un nombre, un título, esperando que desde el título podamos identificarnos con la palabra de Dios. Y bueno, pues les vamos a pedir que ocupen nuestra Biblia. Si alguien no tiene Biblia, pues levante su mano, ahí los hermanos le harán llegar una. Y bueno, pues el tema de esta tarde es las ofrendas y los sacerdotes. Hemos estado estudiando el tabernáculo y esto es algo importante. Nos vamos allá a la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bueno, pues en el Antiguo Testamento encontramos que Dios había elegido a una tribu para servicio del templo, ¿verdad? A los levitas y a los descendientes de Aarón para ser sacerdotes. Estos constantemente ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios y Dios los aceptaba. Los sacerdotes, antes de presentar los servicios, ¿verdad?, los sacrificios del pueblo, debían purificarse para que fueran aceptados por Dios. ¿Ya estás ahí en la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces fíjate, soy bonito, ¿no? Decir, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es algo bonito sentirte parte del pueblo de Dios, ser un hijo de Dios. Y hoy tienes la oportunidad de estar delante del Señor y de alabarle, porque el Señor te escucha, eres su hijo. Y ahorita nos decía Emilio en la alabanza, antes eran enemigos, ¿verdad? Antes no podíamos estar cerca, antes no pertenecíamos al pueblo de Dios. Y hoy el Señor te dice, eres ese real sacerdocio, esa nación santa. Eso sigue bonito. Y si tú sigues leyendo, dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, dice la Escritura, pero ahora han alcanzado misericordia. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Bien contentos. Somos el pueblo de Dios y podemos cantar y podemos gritar y alabar el nombre del Señor. Puedes decir: soy hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y no dice solamente hijo, sino ese real sacerdocio. Y cuando leíamos el tabernáculo, cuando lo que hemos estado estudiando del tabernáculo, es que el sacerdote tenía que purificarse para entrar a la presencia de Dios. Pero entraba a la presencia de Dios. Y somos sacerdote hasta el lugar santísimo. Y hoy tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, hoy podemos ver, ¿verdad?, que como real sacerdocio algo tenemos que hacer. No puede ser que nada más se nos haya dado el título y nos sentamos a esperar que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos vamos. Mucho tiempo fui comerciante y estaba recordando, precisamente cuando estaba preparando este tema, que una ocasión era joven. Entonces dijeron: todos los jóvenes se van a ir a una reunión ahí en la delegación, ¿no?, y la alcaldía. Y nos llevaron a todo el grupo, ¿no?, de los más jóvenes. Y recuerdo que ese día nuestra dirigente dijo: cuando yo levante la mano, levantan la mano. Si no la levanto, no la levanto. Y todos, pues sí, ¿no? Benditos era nuestro dirigente. Y de repente nos pasaron a un auditorio, vimos ahí, ¿verdad?,
todo muy bonito, unos escritorios al frente, y de repente dicen, vamos a elegir a un presidente para los jóvenes. Y entonces, pues nosotros no sabíamos ni a qué íbamos, pero ahí estaban. Y de repente dicen, propongan su presidente. Y mi dirigente preguntó mi nombre y se lo dieron. Y entonces de repente dijo ella, yo propongo a José Luis. Y entonces dice, ¿quién vota por él? Y ella levantó la mano, y pues todos que levantan la mano. Y que gano, hermano, gané de verdad. Y me pasó al frente y dijo, pues ahora usted va a dar inicio a no sabía de qué era, no supe nunca de qué se trató. Yo firmé unas hojas como presidente, pusieron una secretaria, pusieron un tesorero, y nunca supe de qué, pero yo fui presidente. De verdad. Y a veces así es el real sacerdocio, solamente Dios dice, eres real sacerdote. Eres nación santa. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué papel desempeñas dentro de la iglesia? Hace unos días me tocó compartir en la misa cristiana Linda Vista y precisamente hablaba del sacerdocio. Y a veces nosotros decimos, soy real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no sé qué es lo que me corresponde dentro de la iglesia. Hoy en día mucha gente sabe que Dios merece la gloria, la honra y la alabanza, y mucha gente desde su corazón trata de agradar a Dios y hacen sacrificios para agradar el nombre del Señor. Bueno, en provincia la gente es muy devota, ¿verdad? Y hace gastos tremendos. Bueno, en la fiesta patronal algunos hasta quedan endeudados por cumplir con Dios y piensan que esto le agrada a Dios, y no lo digo en una forma de agresión o de burla, porque yo estuve ahí. Yo he participado de esta situación. Entonces, ser mayordomo es una gran responsabilidad. Y la gente piensa que con esto se agrada a Dios. Estamos pasando, acabamos de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Y hemos visto a mucha gente que por agradar a Dios carga una cruz pesada. Y a veces se siente tan pecador, tan lleno de maldad, que dice, no soy digno. Y voy a hacer algo para ganarme el favor de Dios. Y hacen un sacrificio de cargar una cruz. Algunos se flagelan, se golpean, incluso hay quienes se crucifican para agradar a Dios. Y hacen sacrificios que piensan que pueden agradar a Dios. Y quiero decirte que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la escudriñemos. Porque puede ser que hagamos cosas que a Dios no le agradan, que en lugar de agradarle, le pueden ofender. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo sabemos si a Dios hay algo que le agrade o le desagrade? Y mucha gente lo ocupa en el razonamiento, ¿verdad? Imagínate cuando una persona ha pecado mucho, ¿cómo siente su corazón? Anhela buscar de Dios, anhela agradar a Dios, pero esta persona pues se siente un pecador, ¿verdad? Puede decir, es que soy un mentiroso, soy un ladrón, un promiscuo, un prostituto, un borracho, un marihuano, un piedroso, no estoy pasando lista, dice, la palabra de Dios nos da una lista de pecados, y de verdad cuando la leemos pareciera que se exagera, pero si Dios no la dio es porque realmente se vive eso. Vamos a ir a Romanos 1:28 en adelante. Romanos 1:28 en adelante. ¿Ya estamos ahí? A ver. Dice la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Sí? Dice, ellos ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Te das cuenta que alguien no tome en cuenta a Dios? Y no estoy hablando de la gente del mundo, dentro de la iglesia también hay gente que no toma en cuenta a Dios. ¿Cómo se
toma en cuenta Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que agrada a Dios? Porque yo vengo con mi montón de pecados y bueno, ¿qué hay que hacer? Hay gente que tiene que dar aportaciones creyendo que con esto se puede liberar, puede haber un descanso. ¿Cómo sé qué es lo que le agrada al Señor? Y fíjate que algo que tienes que tener presente es que tienes la palabra de Dios para escudriñarla, para estudiarla, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y voy a ocupar una palabra que puede ser agresiva, tal vez para tus santos oídos, pero no te tragues todo lo que te den. No te tragues todo lo que te den, todo lo que te sirva. Y te voy a decir lo que quiero ocupar esta ilustración, después te voy a explicar por qué la palabra tragar, pero había un varón en la casa de restauración, que él era un gran chef, y él conocía de cocina. Entonces un día nos estaba platicando que ahí en su lugar, su local, una persona llegó y le dijo, quiero crema de zanahoria. Y él dijo, no hay crema de zanahoria, pero tenemos sopa aguada y solamente hay una zanahoria. Y el cliente no se me va. Y entonces licuó la sopa, la pasta la licuó y le puso mantequilla y la puso a hervir y ralló la zanahoria y se la esparció ahí y fue y se la sirvió. Y aquel dijo, deliciosa esta crema de zanahoria. ¿Le había dado algo real? No, pero el cliente se fue satisfecho con su crema de zanahoria. Y podía recomendarle, pero él dijo, el cliente no se me va. Y cuando te digo, no te tragues todo lo que te den, es que escudriña, investiga. Hay gente que solamente prueba el alimento y dice, esto tiene comino, esto tiene esto. Tienen una facilidad para identificar lo que tiene la comida. Los cristianos tendrían que tener una facilidad para interpretar, para entender la palabra de Dios. Pero como nos comemos todo lo que nos dan, pues no hay ningún problema. Fíjate que esto es importante, porque hoy hasta los brujos le rayan ahí unos cuantos versículos y entonces te dicen que es un brujo blanco. Y hoy cualquiera puede ponerle ahí a la predicación unos cuantos textos bíblicos y entender o creer que es la palabra de Dios. Ahora, el chef no le dijo a su cliente que su comida era falsa. Yo no he escuchado a un pastor que diga, en mi congregación se da una falsa enseñanza. Pues no, sería un tonto. Más si está obteniendo ganancias. Entonces esto es algo que es importante. Dice, no estimaron, no tuvieron en cuenta a Dios, es que no le hicieron caso a la palabra. El cliente, bueno, no tiene forma de averiguar lo que le dieron a comer, pero el cristiano sí. Él debe saber qué se comió. Tiene la Biblia para checar qué es lo que está comiendo, si es real, de qué se está alimentando. Nos dice la Escritura que Jesús es el pan vivo, el pan de vida. Entonces, aliméntate del Señor. Fíjate, vamos allá a Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12. Estamos hablando de la iglesia de Berea. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿qué dice? Cada día las escrituras. Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, eso decía, no me como cualquier cosa. Voy a investigar que esté en la palabra de Dios. A ver, explícame, pero vamos a checarlo. Ahí tiene que estar. Dice, el 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí vemos una iglesia dispuesta a escudriñar, a no tragarse todo lo que les pongan enfrente. Escudriñar significa indagar meticulosamente, checar todo hasta los más pequeños detalles.
Los de Tesalónica, esos no quisieron escuchar. Estos se conformaban con lo que ya tenían. Les daba miedo a que les movieran la fe y por eso no querían que se les diga nada. Tienes que estar dispuesto, tienes que saber qué es lo que se te está enseñando. Muchas de las veces solamente dejamos que el pastor dé la predicación, que el hermano nos explique, pero yo no empiezo a investigar si es real. Bueno, Dios nos ha dejado su palabra completa para que la estudiemos. Y bueno, pues la palabra tiene que ser su propio intérprete. La palabra tiene que ser su propio intérprete. Si solo tomo unos versículos, los que me gustan o los que entiendo, no puedo estar seguro que estoy obedeciendo a Dios. La Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento. Imagínate, estaba pensando sobre eso, quería ver cómo ilustrar esta parte. Pero imagínate que tienes un tío millonario y de repente ¡zas!, se murió. Y entonces, como este tío pues ya no se puede llevar todas sus riquezas, pues dejó un testamento. Y él pues tuvo que ir a una notaría y bueno, pues, y el tío quiere que tú estés, o quiso que tú estuvieras cuando se leyera el testamento. ¿Qué te imaginas? Pues que algo te va a tocar, ¿no? O sea, no creo que nada más para que sepas. Si me pasa ahora, pues voy a decir es que algo me toca. Y bueno, pues de repente llega el notario y dice, ¿saben qué? Pues hoy siendo la fecha tal, fulano de tal, dejó este testamento, pero yo creo que son muchas letras. Yo creo que lo único que querían era despedirse de ustedes, váyanse en paz y echarle ganas en su trabajo. ¿Quieres que quedarías contento? No, a mí me lo lee todo. Pues, ¿qué tal si gané algo? ¿Qué tal si me toca algo? Pero en cuanto a la palabra no somos así. En cuanto a la palabra, lo que diga está bien. Y me conformo solamente con eso. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y esto es importante. Fíjate ahí en Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces el Señor te está diciendo que tienes que escudriñar todo, hasta aquellos pequeños detalles. Comas, puntos. Cuando leemos que el Señor es mi pastor y nada me faltará o me falta, es presente, pasado o futuro. Tiene una importancia saber en qué tiempo está. Entonces el Señor me deja la escritura para entenderla completamente. El mensaje es completo. ¿Sí? Entonces no es solamente lo que a mí me guste. Tenemos la obligación de escudriñar hasta los puntos y las comas. Solamente así entenderemos el mensaje de Dios, lo que realmente Dios ha querido decirnos en su palabra. ¿Qué nos quiere decir entonces cuando el Señor dice, no echen las perlas a los cerdos? Hay tantos textos como de este tipo que me hace preguntarme, ¿por qué dice a los cerdos? Imagínate, una mujer viene y le pide al Señor un milagro y Jesús dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. No entiendo. Y después otro texto, la puerca lavada vuelve sí. Y el perro su vómito. ¿Será zoología? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Pero fíjate que por eso es importante entender la palabra de Dios. Cuando el Señor le había dicho al pueblo de Israel, de esto te apartarás, de esto no comerás. ¿Y cuáles eran los animales que se podían comer? Nos dice la Escritura, los que rumian y los que tienen la pezuña hendida. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros hoy en el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque el Señor no lo acepta. ¿Y qué es un animal que rumia? ¿Qué es un animal que tiene esta característica? Que come, mastica, se lo pasa, lo vuelve otra vez a masticar. Cómase la palabra, mastíquela, vuélvala otra vez y vuélvala a masticar.
y será aceptable para el Señor. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El Señor ha hablado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. En estos días nos está hablando por el Hijo. Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Estamos ahí? Oseas 4:6 dice, mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy tú no vas a encontrar mi pueblo, hoy tú vas a encontrar mi iglesia, mi asamblea, lo mío, lo que me pertenece. Pero el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, dice la palabra de Dios. Yo te haré del sacerdocio. No dice yo te haré. Yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, estamos hablando que el pueblo de Israel eran sus sacerdotes. Y hoy tú dices, yo soy real sacerdocio. El pueblo de Dios le faltó conocimiento. A la iglesia no le puede faltar conocimiento. Tiene que tener este conocimiento. Y la palabra conocer tiene que ver mucho con una relación personal con Dios. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Porque hoy tienes una Biblia y no es para guardarlo. No sea que seas echado del sacerdocio santo, solo por ignorar los estatutos de Dios. Entonces, como sacerdote, tienes que ofrecer al Señor sacrificios. Y esto es algo que quiero que estudies, los sacrificios que son aceptables para Dios. ¿Sí? Pero vamos ahí a ver Génesis capítulo 4. Del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, conoció Adán a su mujer. O sea, ¿se la presentaron hasta este momento? No, estoy hablando de intimidad. ¿Sí? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Entonces aquí vemos a dos hermanos que llevan una ofrenda al Señor. Y el Señor no aceptó las dos. No aceptó las dos, solamente aceptó una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que el Señor aceptó? ¿Por qué? Porque era lo mejor. Porque tenía carne, ¿no? Dice que le dio lo mejor de sí. Dice de lo más gordo de ellas. Entonces, si estás gordito, es una oveja de esas que le agradan al Señor, ¿no? Dice, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Sí? Entonces, con esto yo veo que el Señor no acepta todo lo que se le pone enfrente. Tienes que saber qué es lo que le agrada al Señor. La ofrenda de Caín no tenía sangre. Se dice que era una ofrenda incruenta, sin sangre. Hoy la ofrenda que tú llevas delante del Señor tiene que tener sangre, es cubierta por la sangre de Jesús. Y es aceptable si eres hijo de Dios. De lo que tú ofreces al Señor, ¿tienes la seguridad que Él lo acepta? ¿Cómo saber que Dios se agrada de mi ofrenda? Vamos al libro de Job. Hace 8 días, Betty nos compartió un poco acerca de Job. Y precisamente estaba analizando esto, Job capítulo 1.
Job capítulo 1. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué dice? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Solamente que estuviera muerto. Porque como una persona puede decir que vive recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Si todos los hombres buscan el mal. Dice la escritura que justo no hay ni uno. Entonces dice que este hombre era perfecto. ¿Qué más? Recto, temeroso de Dios y apartado Que del no mal. pecara. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona pueda decirse esto de él? Necesitaría vivir en otro planeta, porque aquí todos son pecadores. Entonces la escritura nos habla acerca de esto. Y si tú vas leyendo, este hombre ofrecía ofrendas hasta por sus hijos, y Dios las aceptaba. Entonces cuando ves este texto, posiblemente vas a decir: no, pues no puedo salir de la casa, no puedo ver nada, no puedo pensar nada, soy un pecador, no, yo tengo que ser como Job. No, era un hombre como tú y como yo. Santiago 5:17. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las que, a las nuestras, o sea, igual que yo, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él oró al Señor, y era un hombre, dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El sumo sacerdote, o los sacerdotes, antes de presentar la ofrenda, tenían que santificarse ellos, ofrecer el sacrificio por su pecado. Entonces el animalito era sacrificado en lugar del pecador, y era como él podía santificarse, como él podía apartarse. Entonces Job se presentaba con esta disposición. Se podía presentar santo o podía presentarse justificado, porque ya se había ofrecido un animalito por el pecado. Y es por eso que Jesús viene a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero. Por medio de Él somos justificados. Por medio de Él somos santos. Entonces esto es lo que sería el real sacerdocio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios? Hoy no podemos ofrecer al Señor estos holocaustos, esos sacrificios del Antiguo Testamento, porque hoy serían un insulto para Él. Pero hay sacrificios que Dios acepta de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Vamos allá a Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 2, versículo 9, que es el texto que vamos a usar. Primera de Pedro 2, 9. Esa es la palabra de Dios. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas su luz admirable. Entonces, como real sacerdocio, tú puedes ofrecer sacrificios que son agradables o aceptables a Dios. Y esto lo tenemos que ver en las Escrituras. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué dice? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Así que ofrezcamos cuando tenga ganas, cuando me vaya bien,
Dice, ¿cuándo? Siempre. 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 ¿A quién? Al pastor, a la congregación, a los ungidos, Adiós. a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza. Y es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es importante, dar gracias a Dios, exaltarle, aun cuando no tenga ganas, aun cuando las cosas no marchen bien. Dios se goza de esto. Fíjate, Dios le dijo al pueblo de Israel, para que puedas entenderlo, ahí en Éxodo 5:1, fíjate, Dios pide la alabanza. Éxodo 5:1 dice la palabra de Dios: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja que para hacerme fiesta en el desierto. O sea, Dios diciendo, deja ir a mi pueblo para que me haga una fiesta en el desierto. Sí, en los momentos de desierto también tienes que alabar al Señor, tienes que glorificarlo. Confesar su nombre, declarar su nombre, Jesús es mi Salvador. Amén. Vamos a ver otro que es Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. ¿Estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son Las oraciones de los santos. que son las oraciones de los santos. Fíjate, tus oraciones tienen que llegar a la presencia de Dios y son valiosas para Dios, que hasta las lleva en copas de oro. Sí, o sea, que te motive a alabar al Señor. Eso sí, puedes ofrecer esos sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, sacrificios de oración. Sí los puedes presentar también ahí en Apocalipsis, un poquito más adelante. 8, 3 y 4. Dice Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, ¿qué dice? A las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo de incienso con las oraciones de los de santos. los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los apartados, los redimidos, los que han sido lavados con la sangre de Jesús. Entonces cabría la pregunta, ¿cuánto oras? 2 segundos y ya me cansé. Recuerdo en el Instituto Bíblico que nos decían, nos pusieron este tiempo, diario, busca 5 minutos para apartarte a orar. 5 minutos, no más. Y tú dices 5 minutos rápido. Pero te puedo decir que cuando empiezas, ya van 3 y ya me tardé. Porque no tenemos ese devocional, porque no tenemos ese tiempo y tendríamos que hacerlo. Hace tiempo, aquí cuando en la casa de restauración empezábamos, teníamos un cuarto, era nuestro cuarto de guerra, y ahí era 5 minutos, cada uno tenía que pasar 5 minutos de oración. Y había una libreta donde tenía que poner su nombre y la petición que hacía, y entonces el que entraba tenía que ver el nombre de que había hecho, la petición que tenía, y podía orar también, escribir la suya, y así era. Y tenía yo que pasar al último y ver que nadie había entrado. O a veces ver que se metieron a dormir. Y entonces tú crees que esto llega a la presencia de Dios como olor grato. O ocupar el tiempo, ¿no? En el camino voy orando, pero no le dedicamos el tiempo a Dios, verdaderamente reflexionar sobre esto. Y hemos, ¿verdad?, dejado de hacer esto que agrada al Señor. Hacer el bien y dar la ayuda mutua. Hebreos 13:16 es otro sacrificio que podemos hacer a Dios. Hebreos
16. ¿Estamos ahí? Hebreos 13, 16. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tender la mano al necesitado. Y a veces creemos que esto no es tan importante, no le damos cabida a eso. Cuando hablamos de Sodoma y de Gomorra, decimos Dios los destruyó por pecadores, por promiscuos, por el pecado de la homosexualidad. Y decimos, y por eso Dios los destruyó. Y nos hablan de Sodoma y Gomorra y luego inmediatamente pensamos esto. Pero vamos ahí que nos dice la palabra de Dios, ahí en Ezequiel. Ya lo perdí. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Estamos ahí? Ezequiel 16, 49. Dice la palabra de Dios, he aquí que esta fue la maldad, ¿de quién? De Sodoma, tu hermana. Dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no, ¿qué? Fortaleció la mano del afligido Y del menesteroso. ¿Sí? No tuvo misericordia. O sea, Dios se agrada de que hagamos el bien. También podemos ver en Isaías 58:7, porque a veces decimos, yo voy a ayunar, soy un hombre de ayuno, ¿verdad? Yo quiero agradar a Dios con el ayuno. Pero aquí nos dice la Escritura qué es lo que a Dios le agrada cuando ayunas, que no es nada más abstenerte de alimento. 58:7. Isaías 57:7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas. ¿Sí? 58:7, perdón. Nuevamente lo voy a leer. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y Jesús todavía nos dice que cuando lo hiciste con el más pequeño, ¿con quién lo hiciste? Con él. Te voy a platicar una experiencia que me tocó antes de que estuviera la casa de restauración, antes de que empezáramos toda esta locura. Los martes salía con mi termo de café y pan a repartir ahí por el centro a los indigentes, a orar por ellos. Entonces esto lo hice algún tiempo y recuerdo que ahí en una de las calles del centro estaba un indigente, pero no, ese era indigente de verdad, no cualquier cosa, tenía hasta rastas de tanto tiempo que había pasado en la calle. Y se reía solo. Entonces estaba así como que si le invito el café o no se lo invito y si me lo avienta, porque también tenía como que temor de esa situación, pero le dije, si me voy derecho, me voy a sentir mal de que no lo hice. Entonces así con temor le dije, oye, ¿te invito un café? No tengo dinero. Así luego lo agarró en su bolsa, le dije, no, te lo quiero invitar. Órale. ¿Un pan? Órale. Entonces ya cuando lo vi así como que él estaba tranquilón, se me ocurre preguntarle, ¿cómo te llamas? Y me dice, Jesús. Cuando me dijo eso, puedo decirte que todo mi ser se cimbró. Entonces recordé ese texto. Jesús dice, cuando lo haces con alguno de ellos, conmigo lo estás haciendo. Y es importante que tú puedas ocupar este tiempo, ¿verdad? Para decir al Señor, soy sacerdote, soy su propiedad. Decía el Señor, ¿verdad? Les decía el Señor al pueblo de Israel, ustedes son mi especial tesoro, un reino de
de sacerdotes y gente santa. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad de ocupar ese sacerdocio. Muchas de las veces, como el sacerdote, ¿no? Él guardaba sus vestiduras, pero pues nunca las ejercía, las tenía ahí guardadas. Es tiempo de sacarlas, de sacudirlas, de ponértelas como hijo de Dios y de ofrecer sacrificios agradables al Señor. En la casa de restauración llegan tus hermanos y a veces llegan sin nada. Es tiempo de que puedas compartir con ellos. Entonces vemos que es lo que Dios puede aceptar. Proverbios 19, 17, este texto me gusta mucho, porque si tú piensas que a lo mejor cuando tú le das al pobre, ¿y quién te lo va a pagar? ¿Y quién te lo va a regresar? Si a ti te costó, ¿verdad? Nos dice la Escritura, Proverbios 19, 17. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, al Señor presta, ¿qué? El que da al pobre, El que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. se lo volverá a pagar. Dios te lo va a devolver. No te preocupes. Dice el Señor, el que da al pobre, se lo está prestando, yo se lo voy a regresar. Para que después no digas, si a mí quién me paga, o Dios me debe, no, Dios te lo va a pagar. Otro de los sacrificios que le agradan a Dios es dar ofrendas materiales, money, para que entiendas. A veces se nos pegan gringos y no entienden, ¿no? Money. Dar ofrendas materiales. Filipenses 4, 18. Filipenses 4, 18. Filipenses 4, 18. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, ¿qué dice? Sacrificio acepto. Sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, cuando Pablo se le apoyaba en el ministerio, vemos ahí que él a veces enviaba por ofrendas para el ministerio y él dice sacrificio acepto, agradable es para el Señor. Y bueno, pues estamos trabajando en el proyecto de Pachuca, un comercial bien hecho, y vamos a tener el evento del Día del Niño. Estamos invitando a los niños de allá, ya tenemos a los niños, nos faltan los regalos y lo que les vamos a dar, y el pastel. Pero ya tenemos a los niños, que era lo más importante. Y esto es, bueno, es agradable poder servir al Señor. Ya hemos hecho la ofrenda, le hemos llamado ofrenda misionera, y honestamente pues no se ha cubierto ni siquiera lo de la gasolina. Entonces, pues oramos por esto, porque eso es agradable al Señor. Ellos nos esperan con gozo, y pues ahorita el propósito es irnos el día 29 para tener ese tiempo con los niños. Quien quiera ir a servir, pues allá es a servir. No hay sillas, pero hay muchas piedras y están duras, no se rompen. Es algo muy, de verdad, algo muy bonito trabajar con esos niños. A mí me agradó, me gocé viendo a Betty dándoles clase y los niños en su piedra sentados y ahí dibujando, iluminando y cantando y gozándose para la gloria de Dios. Y Dios va a hacer algo ahí, pero también tenemos que participar nosotros. Otro de los sacrificios aceptables es entregarse sacrificalmente en el ministerio. Filipenses 2:17. Al estar este estudio de el dar a los necesitados, me encontré una nota en una Biblia que decía: Jesús habló más del dinero que del cielo y el infierno. Fíjate, eso no lo voy a tener que empezar a estudiar sobre cuántas veces habló de dinero y cuántas veces del cielo y del infierno. Vamos a corroborar que verdaderamente sea real. Bueno, pues entregarse sacrificalmente en el ministerio. Filipenses 2:17 dice:
y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Estar dispuestos a todo por amor al Señor y a los hermanos. Hay misioneros que comparten la palabra de Dios y que salen al campo misionero. Ellos dejan su lugar de comodidad, dejan una familia y se van a servir al Señor. Y no se van de vacaciones porque ya reciben persecución, necesidad. Muchos se regresan porque ya no hay quien los apoye económicamente. O sea, imagínate, lo único que han querido es compartir de Jesús. Me tocó hacer una entrevista a una misionera que estuvo en China y después de tantos años y decirme que ganó 3 para Cristo. O sea, ¿cómo 3? Pero ya cuando te platican cómo es compartir el Evangelio allá, ha sido toda una bendición. Y dejan todo, ofrece completamente hacia el Señor. Por amor al servicio, por amor a los hermanos. Ofrezco mi vida para servir al Señor. Qué agradable es poder hacerlo. Y bueno, pues es toda una bendición también, porque no es sufrimiento, no es dolor. Otro de los sacrificios aceptables para el Señor son los salvos por la predicación del Evangelio. Romanos 15, 16. ¿Estamos ahí? Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y esta es la importancia que tiene el compartir el Evangelio. A veces tú no quieres compartir porque dices, es que eso no me corresponde a mí, eso es para los pastores, eso es para los super ungidos, y empieza a desear la bolita, ¿no? Todos estamos llamados a compartir. Y si usted es real sacerdocio, tiene que compartir la palabra de Dios y tiene que buscar la forma de enseñar, de tal modo que esas personas sean salvas, sean ganadas para Cristo. Yo les puedo compartir, hoy me puedo gozar porque una de las personas que yo le compartí, uno de los hermanos que yo le compartí, él está compartiendo la palabra de Dios y lo hace con tanta pasión, con tanto amor, que esa es una bendición. O sea, que tú le compartas a alguien de la importancia, tú le compartes a alguien y después esa persona está compartiendo. El día de ayer, uno de la casa de restauración pidió permiso porque es tiempo de caminar. O sea, el Evangelio es vivir las buenas nuevas, vivir las buenas noticias. Y Jesús nos invita a dar testimonio de la palabra. Es la importancia. Entonces, hemos estado trabajando con él sobre la situación. Le pedí que escribiera su pan diario porque quiero que lo comparta, quiero que comparta su testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Pero fíjate que me he gozado porque la relación con su padre no era buena. Y me tocó ministrar a los dos y se dio el perdón. Y de verdad cuando vi que se abrazaron, yo hasta la lágrima por acá, es que quieres aguantar y ahí está. Porque Dios está trabajando en su vida. El ver que recuperó a uno de sus hijos, pudo platicar con uno de sus hijos, salieron a comer y Señor, gracias. Y te emociona, ¿no? Saber lo que Dios está haciendo en su vida. Y había un problema con uno de los tíos y anoche estábamos platicando sobre eso y pues vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. El Señor se manifiesta y de verdad es el testimonio de lo que Dios está haciendo. Y el Evangelio, más que exponerlo, tienes que vivir. Hay una responsabilidad cuando tú compartes la palabra de Dios, pero hay un gozo cuando tú vives. Aquí en la casa de restauración diario pasan milagros. Y les digo, a veces vemos películas y me pongo a chillar. O escucho a los chavos su testimonio y me pongo a chillar. Porque veo el poder de Dios. ¿Sí? Entonces esto es algo que el Señor nos está dando. Tienes que ofrecer este sacrificio al Señor, presentar el Evangelio. No tengas miedo porque el Señor te va a respaldar. ¿Sí? Ahora, el que tú prediques el Evangelio no es ganar simpatizantes para Cristo, porque a veces ganamos simpatizantes. Una ocasión me tocó estar en
congregación y vi a una mujer que era una actriz allí en la congregación y cantaba y alababa al Señor y llevaba su libreta y yo dije, gloria a Dios por esa mujer que se ha ganado para el Evangelio. Y dice, no, ella no es cristiana, ella le gusta, sabe con los cristianos, pero ella dice que no es cristiana, o sea, simpatizante. Dios no quiere ser simpatizantes, Dios quiere hijos, no que le hagan el favor de estar ahí, que verdaderamente se comprometan a servir, a amar a Dios. Otro de los sacrificios, ¿verdad? Perdón, salvo por la predicación del Evangelio, tienes que ser consciente que hay un ministerio que tienes que cumplir, porque a veces preguntan, ¿y cuál es mi ministerio? ¿Y qué Dios espera de mí? Segunda de Corintios 5:18. Ahí está tu ministerio, ¿verdad? Para que ya no me estés preguntando. Segunda de Corintios 5. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué dice? El ministerio de la reconciliación. Ahí está tu ministerio. ¿Sí? Reconciliar los hombres con Dios. Este es el ministerio. Presentar nuestros cuerpos en santidad. Entonces ahí presentar nuestros cuerpos en santidad. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ¿qué dice? Sacrificio vivo. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional o su adoración espiritual. Así que presentemos nuestros cuerpos en santidad. ¿Cómo puede ser, Señor, esto? ¿Por qué lo incluyeron ahí? ¿Cómo ofrecer al Señor mi cuerpo en santidad? Jesús te limpió de tus pecados y el Señor está diciendo constantemente. ¿Quién me lee el siguiente versículo? Sí. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, 12:2. No se conforme a este siglo, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente, constantemente renovar nuestra mente. Es algo de lo que nosotros nos cuesta trabajo como hijos de Dios. Es fácil involucrarse en el mundo, por eso te apartas de los caminos de Dios. Es fácil involucrarse en las cosas del mundo. Yo cuando veo a los niños cristianos que los meten en colegios de gobierno, donde la mayoría son del mundo, ¿qué quiere hacer el niño? Del mundo. Porque la mayoría actúa así. Ahora, no es solamente los niños, sino los adultos. Yo veía ahí en la Merced, ve que la gente habla bien bonito allá. Entonces yo veía que a veces llegaba la gente de provincia y llegaba con una actitud de provincia, buenos días, buenas tardes, y al rato yo los veía aventando también los jitomates y las cebollas. De verdad, se contagia, se vive. Entonces yo cambié porque me vine para Ticomán. No, pero de verdad, o sea, todo eso te contamina. Entonces el vivir en el mundo te aparta de las cosas de Dios. Y es renovar mi mente. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo soy un hijo de Dios y tengo que vivir como hijo de Dios, pero decirlo con gozo, no con tristeza. Soy un hijo de Dios. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo participar de eso, sino vivirlo como hijo de Dios en la dignidad de los hijos de Dios. Y hace unos días me preguntaba uno de los jóvenes, ¿cuándo va a haber un grupo de jóvenes aquí? ¿Qué está pasando con los jóvenes de aquí? ¿Quién les enseña? ¿Quién les ministra? Es la importancia en un mundo caído. Una situación que tenemos que poner orden. Les decía a los servidores, ya vivimos este año, gracias a Dios. Pero ahora el Señor dice a chambear y todos a trabajar.
todos, porque somos real sacerdocio. Ya echamos la concha un año, ahora sí, a trabajar. Y a veces decimos, ¿verdad?, ¿cómo puedo hacer todo eso? A veces el hombre busca agradar a Dios. Dice, ¿cómo le ofrezco mi cuerpo al Señor? ¿No? Mira, ahí en 1 Corintios 13:3. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 13:3 dice, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, De nada me sirve. de nada me sirve. ¿Sí? Entonces no tienes que quemar el cuerpo, tienes que quemar tu egoísmo, tu soberbia, tu orgullo, eso sí lo puedes quemar. No, tu cuerpo, ofrecer al Señor es quemando todo aquello que estorba, viviendo, renovando nuestra mente constantemente con la palabra de Dios. Si has caído, busca de la presencia de Dios. Busca estar del lado del Señor, renovando nuestra mente. Y constantemente, soy hijo de Dios, soy real sacerdocio. ¿Sabes que cuando tú te sientes fuera del lugar, ya no quieres alabar al Señor? ¿Ya no quieres adorar? Hoy los chavos se sentían prohibidos, no lo vi porque no querían danzar. Pero a veces hasta quieren llegar al techo. Y ver esta parte nos gozamos. Yo me gozo con ellos porque pues, los he visto cómo llegan, que a veces no pueden ni caminar. Y ya después ya los ves saltando, gozándose, alabando al Señor. Es un privilegio. Y hoy podemos decirle al Señor, aquí está mi vida. Fíjate que si tú no crees que eres hijo de Dios, si tú en tu mente tienes con que yo no soy, con que Dios no me perdona, con que yo no soy salvo, entonces no puedes estar en la presencia del Señor. Y no porque Dios no te acepte, sino tú te estás haciendo a un lado. Y en la Escritura nos habla de un hombre que era de descendencia de reyes. Y no se la creía. Entonces, por más que le pudieran decir, es que tú perteneces al reino. No, gracias. Tienes que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de hijo, de sacerdote. A veces los que vienen de la calle y llegan sin nada y les decimos, y es que en el cielo las calles son de oro, ¿y se puede juntar cartón? No. ¿Se va a juntar PET? No. ¿No sabes si sí dejan quedarse en la calle? No. Tienes que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de hijo de Dios. Y a veces no nos la creemos. No solamente estamos argumentando sobre una idea, sobre una fantasía. Sigue que vayamos ahí a la palabra de Dios, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 8. Y el renovar tu mentalidad es que vivas como hijo de Dios. No solamente es declarar que ya no estoy en la droga, sino vivir como hijo de Dios. Segunda de Samuel 9, 1 al 8 dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Recuerdas? Saúl era el rey de Israel, él tenía a su hijo Jonathan. Y Jonathan se portó muy buena onda con David. Y David, si tú ves el texto, dice que lo amaba. Había ese amor filial. Entonces, ahora David está en el reino y dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniera David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Mequir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, imagínate a David, al rey David emocionado porque era hijo de su mejor amigo, dice, le dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás, ¿qué dice? Siempre a mi mesa. Y es una figura del Señor Jesús que te dice, tú te vas a sentar conmigo en la mesa. Tú eres real sacerdocio, tú fuiste comprado con la sangre de Jesús. Entonces era para que este se pusiera muy contento y dijera, gloria a Dios, yo soy descendencia de reyes, yo pertenezco a este lugar. Dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y a veces así estamos delante de Dios sintiéndonos indignos. No es por tu justicia, fue por la justicia de Dios. Te puedes sentar a la mesa de Dios, no por lo que tú has hecho, sino por el sacrificio de Jesús. Y Él dice, siéntate a la mesa. Y no, ¿quién soy yo? Un pobre perro muerto, no valgo ni siquiera eso. Y yo no merezco. Es el sacrificio de Jesús. Y es importante que como iglesia tomes tu lugar como real sacerdocio. Este año nos toca trabajar, este año tenemos que compartir la palabra, este año tenemos que prepararnos para recibir a otros. Y lo digo el miércoles que nos tocaba compartir en la amistad cristiana, nada más los de la casa de restauración estábamos ahí, y dos hermanas. Y entonces me quedé pensando y veía esta parte de la escritura donde Pablo les dice a los corintios, yo estoy con ustedes, no presente, pero espiritualmente estoy ahí. Y entonces les decía a la congregación, bueno, no están los lugares vacíos, lo que pasa es que aquí es el ministerio de los hermanos que vienen espiritualmente. Tenemos que hacer presencia, somos ese real sacerdocio, esa nación santa. Nosotros somos los que tenemos que servir. Y no puede ser que siempre estemos esperando, como dice ahí la palabra de Dios, como la sanguijuela que dice ahí en Proverbios, dame. Es tiempo de compartir, de tomar mi lugar como hijo de Dios. Es tiempo de que nos preparemos y podamos servir al Rey de Reyes y que pueda decir, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero hoy has alcanzado misericordia. Y no basta con empezar a declarar, y no basta con decir en el nombre de Jesús se van los demonios, y en el nombre de Jesús viene la prosperidad, sino esto tiene que vivirse porque somos hijos de Dios y Dios nos da la cobertura. Amén.